Aquí estamos, Rodrigo. Rodrigo Morales, psicólogo, doctorando en filosofía de la Universidad de Chile. Qué bueno estar nuevamente contigo. Sí, yo feliz de estar acá nuevamente. Bueno, como estamos analizando el ser humano como centro, ¿no? ¿Es cierto? En verdad, digamos, ¿cierto? Hay una última cuestión que deberíamos abordar, ¿no? ¿Cierto? Antes de entrar en el ser humano finito, digamos, ¿no? Siguiendo los pasos de la cartografía antropológica. Y es, por decirlo así, lo que siempre hay que estar destacando desde tú respecto de cada concepción antropológica, digamos, ¿no? Que va como íntimamente vinculado a la constitución del sujeto, ¿no? ¿Cierto? Que sigue su camino. Y en este caso, claro, es notable, digamos, ¿no es cierto?, que habría que decir, digamos, ¿no?, lo que implica esa centralidad en lo relativo a una constitución del sujeto, ¿no? Lo que después en Kant se va a expresar como autonomía. Bueno, quería agregar eso nomás, te fijas tú, el ser humano como centro, que habría que destacarlo, digamos, ¿no?, porque va a rematar esto en cómo se expresa esa contribución del sujeto, digamos, ¿no?, en el ser humano finito, que tiene como gestor a Kant, principalmente, ¿no? ¿Ya? Este es un punto, digamos, ¿no?, en que a mí me inquieta, ¿no?, me apasiona, digamos, ¿no? Y es que, te fijas tú, se llegue a la finitud, ¿no? Te fijas tú, o sea, dentro de la modernidad, digamos, ¿no?, uno podría interpretarlo así, digamos, ¿no?, del momento que el ser humano se centró en sí mismo, surgió el antropocentrismo, digamos, ¿no? Bueno, de alguna manera, digamos, ¿no?, eso trae consigo también la finitud, digamos, ¿no? Porque justamente en oposición al homo viator, ¿no?, que de alguna manera está siempre extrapolado, ¿cierto?, a otro mundo, digamos, ¿no? Y esa extrapolación se expresa en términos, digamos, ¿no?, hasta de una creencia en la inmortalidad del alma, en fin, ¿no? Entonces, bueno, aquí viene esta contención, digamos, ¿no? Claro, o sea, nos centralizamos en nosotros, incluso lo podríamos ver en términos de precio. El precio que pagamos es la finitud. Perdón, pero y ahí hay una tensión interesante, porque finitud puede significar en primera instancia el precio de poder centrarnos, pero también uno podría decir, declaración, ¿cierto?, un hombre con límites es un hombre libre. Claro. La libertad de poder reconocer un horizonte. Claro. Entonces, en Kant quizás se sintetiza justamente la libertad del hombre que reconoce sus límites. Es un precio, pero aparentemente que vale la pena pagar. Claro, claro, efectivamente. Ahora, ocurre con Kant, y así lo ve Foucault en Las palabras y las cosas, digamos, ¿cierto?, ¿no?, que, por decirlo así, hay como el inicio del reconocimiento de esta finitud, y por eso que está nada más, podríamos decir, un nivel cognitivo, pero que es decisivo, porque ese nivel cognitivo tiene que ver con, bueno, el animal racional, tiene que ver con el ser humano como centro, o sea, te fijas tú, o sea, en las razones, en lo que nos ha estado definiendo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, bueno, eso es decisivo. Y eso mismo, te fijas tú, también, yo diría, esa finitud, digamos, ¿no?, es lo que va a posibilitar, yo diría, en definitiva, como el método científico, ¿no? ¿Te fijas? ¿No? Y en lo cual el propio Descartes también juega un papel con las reglas para la dirección del espíritu, digamos, ¿no?, como inaugural, donde Descartes está estableciendo criterios como el de claridad y distinción, la inspección de la mente, digamos, ¿no? Te fijas tú, o sea, siempre en términos del primado del sujeto, digamos, ¿no? Y a partir de ese primado del sujeto, entonces, ¿cómo se va a investigar? Te fijas tú, independientemente que después la ciencia perfeccione, digamos, ¿cierto?, la formulación, ¿cierto?, de ese método científico, digamos, ¿no? Pero también la finitud permite eso. Fíjate tú, porque en realidad lo que entra con la finitud, en definitiva, es la experiencia, y en ese sentido es bello lo que pasa aquí, digamos, ¿no? Porque, bueno, entra la experiencia, entra el mundo, digamos, ¿no? Entran los sentidos, digamos, ¿no? Entra toda la información sensorial, digamos, ¿no? ¿Ya? Para jugar un rol y competirle a la razón, digamos, ¿no? Podríamos entonces, perdón, decir ahí que el paso del hombre como el homo viator, ¿cierto?, el paso del hombre como centro, el paso del hombre finito, es como el devolverle al hombre la posibilidad de salir al mundo, claro, de conocer el mundo, claro, pero bajo los parámetros, ¿cierto?, los designios de la finitud de su conocimiento. Claro. Algunos autores ya, por ejemplo, a ver cómo se llaman, no creo que los recuerdo, son un par de alemanes, digamos, ¿no?
da lo mismo, pero Blumenberg también está como en esa dirección y hay otros autores, digamos, ¿no? Cuestión que es muy discutible para mí, lo que plantean, digamos, también entre ellos Jacques Barzán, este profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, digamos, ¿no? ¿Cierto? De que el paisaje es un fenómeno recién como del siglo XVII, ¿no? O sea, de plena modernidad, ¿no? Puede ser, ¿eh? O sea, yo lo encuentro rarísimo porque es como cuando abordamos, te fijas tú, al Homo sapiens, siempre debemos tener una reserva epistemológica, digamos, ¿no? De hecho, en la antropología se habla, digamos, del principio de la inconmensurabilidad. ¿No? Y que es interesante el principio, o sea, el Homo sapiens es el único dentro de la cartografía antropológica que es absolutamente inconmensurable con nosotros. Entonces cualquier categoría que le apliquemos, practiquemos una reserva epistemológica, porque a lo mejor estamos diciendo puras tonteras, digamos, ¿no? Para simplificarlo de alguna forma, ¿no? Entonces bueno, aquí ocurre como algo parecido, digamos, ¿no es cierto? Pero, Sí. es que me quedé con algo. Esta idea del paisaje que tú Por eso, dices. claro. Porque me da la sensación que en el Homo sapiens el paisaje no existe por la inmanencia de Claro, precisamente. claro. En el Homo viator, digamos, el paisaje es más bien una revelación Claro. de la trascendencia, ¿cierto? En cambio ahora el paisaje aparece como lo otro del sujeto, como... Ese es el punto, Claro. ese es el punto, claro. Me recuerda alguna cita de Baudrillard cuando se encontraba con los aborígenes, ¿cierto? Y decía, bueno, Claro. desnudos, ¿cierto? Porque todo es cara. Claro. No hay distinción, ¿te fijas? Claro, ya. Entonces no hay paisaje porque todo es inmanente. Todo es ¿cierto? cara, Todo qué buena esa expresión. Sí, sí. Entonces, claro, ahí hay una cosa interesante, esto de que aparece el paisaje. El paisaje, claro. Claro. Incluso, no sé si tú sabes, que hay algunos que sostienen que los aborígenes, esto de la isla, ¿cómo se llama? Isla Domingo, algo así, donde llega Colón, digamos, ¿no? Cerca de la isla Cuba, digamos, ¿no? No vieron las carabelas, ¿no? Claro, o sea, tan integrados, digamos, ¿no? Claro. A lo mejor ahí estaban actuando las neuronas espejo, ¿no? Claro. Que tú ves en función, digamos, ¿no? de la influencia también que ejercen las neuronas espejo, porque es como lo que ya has visto, en función de lo que has visto, ves lo que estás viendo ahora. Lo que has visto es como decisivo para lo que se presente dentro de tu campo visual. O la serpiente alada que veían, digamos, claro. Y eso es muy kantiano, si tú piensas, Claro. digamos, uno desde la psicología puede pensar que Kant es el inaugurador, digamos, en esta diacronía, ¿cierto?, de cualquier constructivismo, ¿cierto? Claro. El sujeto como el que desde las ideas, si tú quieres, sintéticas a priori que plantea Kant, ¿cierto?, pone, digamos, ahí lo que puede ver, ¿cierto? Claro, O sea, el objeto no se le presenta sino en relación a su propia posición singular. Claro. En fin, bueno, y lo que plantea Foucault, te fijas tú, es cómo se inicia hay un largo proceso de reconocimiento de la finitud que es muy doloroso, hasta aterrizar, te fijas tú, en lo que se refiere a la muerte, en fin, ¿no? Ahora, como se trata, digamos, ¿cierto?, de que entra el campo de experiencia, y el campo de experiencia es lo que le va a poner los cotos, te fijas tú, a la razón, digamos, ¿no es cierto?, a las extralimitaciones, ¿cierto?, de la razón, a todas las licencias que he tenido, de todo lo que en Kant va a aparecer entonces como metafísica especulativa, ¿no es cierto?, ¿ya? Y cómo se trataría, digamos, ¿no es cierto?, de unos prolegómenos, ¿no es cierto?, más allá de la crítica de razón pura, digamos, ¿no?, de hacer de la metafísica una ciencia, o sea, entonces, claro, y de acuerdo al modelo newtoniano, y por lo tanto, bueno, fuertemente la remisión a la experiencia. Pero ¿cómo la experiencia, porque hay que verlo así, te fijas tú, como que estarían en discusión a lo largo, diríamos, ¿no?, de la historia de la filosofía, varias fuentes, ¿no?, de acceso, ¿cierto?, a la verdad y el ser, digamos, ¿no? Te fijas tú, y que ha sido, bueno, la razón hasta ahora, la fe, que le entra a competir, digamos, ¿no? Y ahora aparece la experiencia, ¿no? Entonces aquí viene, bueno, un nuevo actor ahí, ¿no? Alguien que entra al ruedo, ¿no? O sea, bueno, pero ¿cómo? A ver, ¿no? La razón y la fe nada más, digamos, ¿no? Bueno, entonces, claro, entra este nuevo actor en escena, entonces, y la verdad es que su entrada en escena, que por supuesto se está anunciando también con Animal Racional, por eso las discusiones de Sócrates con los sofistas también tienen que ir con este punto, porque al fin y al cabo
los sofistas, digamos, no tienen un fuerte apego también, bueno, son materialistas, en definitiva, digamos, si tú quieres, a la experiencia, y posteriormente con Aristóteles, o también está el antecedente de Demócrito y Leucipo. Y subimos ahí también claro, los filósofos ingleses, ¿cierto? Después Berkeley, claro, ¿cierto? Claro. Hume. Entonces están esos antecedentes, pero aquí vaya, digamos, aquí entra esto, pero así en forma arrolladora. Copernicano el giro. Claro, claro. Y vaya, que al mismo tiempo eso es lo que va a permitir, digamos, ¿no? que surja la misma ciencia, la ciencia moderna, etcétera, ¿no? O sea, justamente esa entrada, este nuevo actor en escena. Entonces, bueno, todo eso se baraja, ¿cierto?, con Kant, digamos, ¿no? ¿Ya? Claro, que otra idea que habría que relevar muy particularmente de Kant, digamos, ¿no?, es la idea del tribunal, diría yo, ¿no? O sea, cómo Kant puede hacer esto, digamos, ¿no? Y es curioso, ¿cierto?, que él tenga siempre como este referente jurídico, digamos, ¿no? ¿Cierto? En realidad, yo tan kantiano no soy, así como puede ser un Roberto Torretti, por ejemplo, qué sé yo, como para hurgar así como propiamente en ese punto, ¿no? O sea, de dónde viene esta, por decirlo así, este paradigma del derecho, ¿no? Y por lo tanto la figura del tribunal, ¿no? Porque la crítica de razón pura significa la constitución de un tribunal, digamos, en que la razón se juzga a sí misma, en que la razón entonces es juez y parte. Y entonces Kant plantea el problema de lo espurio que es eso, digamos, no, porque cualquier tribunal empírico en que se sea juez y parte no lo aceptaríamos, digamos, ¿no? Pero sin embargo aquí como que la solución está en el mismo Kant, yo diría, está en el concepto de autonomía, justamente lo propio de la autonomía que además define la Ilustración como él la define en el texto, ¿cierto? En respuesta a la pregunta ¿qué es ilustración? Was ist Aufklärung, digamos, ¿no? Entonces tú ahí la clave es justamente que el entendimiento se vale de sí mismo, la autonomía. Y tiene que ver con el sapere aude, como lema de la modernidad, atrévete a saber, digamos, ¿no? Pero en función de un entendimiento que se vale únicamente de sí mismo, que no requiere del apoyo en, no sé, verdades sacrosantas, digamos, ¿no? Etcétera. Y eso al mismo tiempo asociado con la crítica, que eso es extraordinario, te fijas tú también como la crítica como un impulso antropocéntrico, te fijas tú, autonómico, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo con una fuerte conexión con la experiencia, ¿no? Te fijas tú, la crítica, ¿no? Porque es en función, te fijas tú, de criticar cualquier fenómeno, digamos, ¿no? Pero sobre la base, digamos, ¿cierto?, de lo que sería, bueno, a mí no me gusta la palabra, digamos, ¿no? Pero el ratio empirismo kantiano. Que tú critiques cualquier fenómeno, pero no únicamente bajo criterios racionales, sino también empíricos. O sea, el ratio empirismo kantiano. Un término horrible, pero bueno, pero que por lo menos es útil. Como que no está resuelto. Es claro, es el sincretismo kantiano, va a ser la... Claro. Que no es eclecticismo, no, para nada. Una síntesis, claro. Sí, recuerdo una entrevista que Alain Badiou le hacía a Michel Foucault, por ahí por la década del 60, digamos. Entonces, Foucault le decía, bueno, es Kant el que inaugura la antropología, ¿cierto? Porque justamente en sus preguntas fundamentales, ¿cierto? Que terminan en qué es el hombre, ¿cierto? Que ya no pasa por la pregunta por lo infinito, sino justamente por la pregunta por lo finito. Entonces es interesante cómo es el hombre, ¿cierto?, el que aparece por primera vez, ¿cierto? Como el agente y el regente de la relación con lo verdadero, en este caso de este tribunal de la razón que tú señalas. Claro. ¿Lo consideras así, como en esa línea, como o que estarías más o menos de acuerdo? Porque el mismo Badiou dice, bueno, pero antes de Kant hay tratados sobre la naturaleza humana que existen. Claro. Sí, pero todos esos tratados siempre plantean una relación de lo humano con lo infinito, ¿cierto? Claro. Con cierta divinidad, en el caso de Homo Viator, ¿cierto? Con lo inmanente o con lo trascendente. En este caso es el hombre que vela por sí mismo respecto de sí mismo. Claro. Aunque en el siglo XVIII también está el Barón de Holbach y el Vettius, ¿no?, que también escriben de l'homme, ¿no?, ¿cierto?, tratado acerca del hombre, en que más bien, digamos, ya una perspectiva completamente ilustrada,
Tú, ¿no? O sea, ya no tiene nada que ver con transmundismo, digamos, ¿no? ¿Ah? No, es el hombre. Y son antecedentes significativos. Lo que pasa es que en ese sentido Badiou tiene toda la razón, porque están estos antecedentes que son... y en parte también el humanismo, ¿eh? Pero claro, el humanismo es como discutible, porque un Marsilio Ficino, bueno, absolutamente platónico, digamos, ¿no? Y bueno, cambia un poco la figura con Lorenzo Valla, Gian Battista Vico, con esos humanistas renacentistas, digamos, ¿no? En fin, bueno. Pero en definitiva, digamos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, con Kant como que propiamente estalla esto, digamos, ¿no? ¿Ah? En términos justamente la finitud, ¿no? ¿Cierto? De un reconocimiento de esa finitud. Ahora, uno podría decir el despliegue de la modernidad, ¿cierto? Desde Descartes en adelante, digamos, ¿no? Como a raíz de un fallo de un tribunal. Te fijas, el tribunal de la razón. Porque todo lo que sigue ahí para adelante, en términos filosóficos, digamos, ¿no? Son las consecuencias de ese fallo, ¿eh? Claro. ¿No? Y en ese sentido, sí, Descartes abrió una tremendísima puerta, ¿sí? Porque es como abrir un horizonte. Te fijas tú, bueno, con Kant se abre otro. Claro. Se abre otro. Y tribunales existían, digamos, la misma Inquisición, entonces tú piensas, o el Tribunal de la Fe, ¿cierto? El Tribunal Eclesiástico. Claro. Pareciera que el tribunal, el ejercicio de la delimitación de lo correcto y lo incorrecto, va acompañando cada una de estas tipologías antropológicas, ¿cierto? Claro. No puede haber una tipología sin algún tipo de, como diría Foucault, de ciertas infrapenalidades, claro, que están cruzando por ahí. Recuerdo las palabras y las cosas cuando uno dice, bueno, no se trata ni de palabras ni de las cosas, sino de lo que está entre medio, que es el poder, finalmente. Claro. ¿Ah? O sea, quizás no es posible pensar el pensamiento kantiano sin un tribunal. Sí. O sea, tiene que haber algún tipo de ejercicio de irracionalidad para poder pensar en la racionalidad. Y es muy impresionante lo que estás planteando, porque te fijas tú, propio, uno podría decir, de cualquier religión, digamos, ¿no? Pero la verdad es que significa como una exclusividad, digamos, ¿no? De la Iglesia Católica Apostólica Romana, digamos, ¿no? Yo le he escuchado esto a Carlos Peña, digamos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, se doctoró en filosofía con nosotros en la Universidad de Chile, el rector de la Universidad de Diego Portales. Y Carlos Peña, digamos, ¿cierto? Plantea de cómo es una exclusividad de esta iglesia, digamos, ¿no? Que tenga propiamente un derecho canónico, digamos, ¿no? Y la verdad es que eso me dejó pensando, ¿no? Porque en realidad, si uno lo relaciona esto con el Homo Viator, digamos, ¿no? Está, por supuesto, toda una dimensión religiosa, digamos, ¿no? De la redención del pecado, de la salvación, digamos, ¿no? De que el sufrimiento, digamos, no, bueno, tiene un sentido, porque, bueno, está siempre la promesa de la vida eterna, en fin, bueno, etcétera. Todo eso que es como lo estrictamente religioso, ¿no? Pero luego tú tienes al mismo tiempo un poder político, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? ¿Ya? Tienes un poder al mismo tiempo específicamente pedagógico, la presencia, te fijas tú, del Homo Viator en todo lo que es la educación, digamos, a lo largo de un par de miles de años, ¿no? Te fijas tú, una enseñanza básica, media, superior, atravesándolo todo. Y luego tienes, digamos, esto, ¿no? También un poder jurídico. Entonces, así, en ese sentido, te fijas tú, es muy notable que lo que es el Homo Viator vaya asociado también como un tribunal, que es lo que tú estás destacando, digamos, ¿no? Y entonces, tal vez sirve eso como parangón, te fijas tú, como que he aquí que viene ahora un pensador y nos propone un tribunal distinto. Porque este es un tribunal filosófico, no es un tribunal teológico. Claro. Y me hacías pensar con lo que decías en que en el Homo Sacer, ¿cierto? Justamente por la concepción inmanente, ¿cierto? Frente a un delito, frente a una calamidad, ¿cierto? No hay un tribunal interno, ¿cierto? Sino que se asocia al devenir, ¿cierto? Entonces hace algún tipo de sacrificio. Claro. Igualmente hay algún tipo de reacción ante la calamidad, ¿cierto? Claro. Sea el sacrificio hacia los dioses, hacia la naturaleza, qué sé yo. En este caso y ahí entramos con el Foucault probablemente post-Kant, ¿cierto? Y todos estos estudios que él hace de la criminalización, ¿cierto? La legalización de las conductas que no se... ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo habrá sido? Porque te fijas tú, uno podría imaginarse en el momento que el Homo Sacer era gregario, ¿no? Te fijas tú, entonces lo que era el mal, un poco como era Ricoeur, digamos, ¿no? Te fijas tú, o sea, como que entra en la grey,
¿Te fijas tú? Entonces, dentro de la grey, digamos, ¿no? De repente hay un poseído, digamos, ¿no? Que es el que comete el crimen, digamos, ¿no? Y ese después puede seguir circulando libremente en el archivo, digamos, ¿no? Porque para salir de la situación embarazosa, digamos, ¿no? Sacrificamos a los 3 mejores guerreros, digamos, ¿no? Claro. Claro. Te fijas tú, y expiamos, ¿no? Te fijas tú, la expiación del mal, en fin, ¿no? Y se restituye el orden, en fin, ¿no? Es muy impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, digamos, lo que es necesario en la constitución del individuo, ¿no? Te fijas tú, como para hacer, bueno, justamente responsable a cada cual por lo que hace, digamos, ¿no? Claro. Entonces la dimensión de lo que es el delito y la ley, en fin, claro, etcétera, ¿no? Pero es muy curioso cómo el tribunal emerge, porque hay una sanción. Sacrificamos a la hija claro, del rey, del gobernante, de la tribu, ¿cierto? A los 3 mejores guerreros. O sea, existe una figura de equilibrio, ¿cierto? Claro. Tendía la ley como una búsqueda de cierto equilibrio, pero que precisamente no pone, en este caso, en el que comete el delito en la época de los masacres, sino que claro, lo pone en la comunidad, de alguna claro, manera. Exacto, o sea, claro. Nuestra comunidad entra en desgracia. Claro. ¿Ah? Y eso es lo que nos hace falta a nosotros, por eso que es interesante la amalgama y sinergia que tendría el Homo sapiens, esta dimensión ético-moral, digamos, ¿no? Con el ser humano consciente futuro, ¿no? Claro, claro. Te fijas tú, porque nosotros patinamos en la delincuencia y el terrorismo, ¿no? Patinamos, claro, y cada vez más, así a nivel planetario, ¿no? Pero buscamos responsables finitos, individuales. Claro, fíjate, y nos contentamos con eso, ¿no? Y nos contentamos con eso. Sí. Y la verdad es que es ridículo. O sea, aparte de que, no sé, al final se traduce en perversión, lo que tú quieras, ¿no? Bueno, es como lo decía Roberto Espósito también, es la ausencia de la comunitas, digamos. ¿Cierto? Claro. Hay toda una relación inmunitaria, ¿cierto? Ante la posibilidad de vernos, digamos, amenazados. O sea, es como la individualización del sujeto peligroso, es un emergente también de este sujeto finito. Claro. Y hoy en día que ya la cuestión, diríamos, no se fue definitivamente por el lado de la tecnología, ¿no es cierto? Esto que fue tan discutido en Chile el año pasado, bueno, finalmente se ejerció el famoso control de identidad, ¿no? Y se detectó como 61.000, digamos, ¿no? Tipos que tenían, no sé, un prontuario, órdenes de detención y cosas así. 61.000 en un país como el nuestro, así de una. ¿Eh? Entonces, te fijas tú, la apuesta, lo mismo que van entrando fuertemente los drones, digamos, ¿no es cierto?, en distintas comunas, y se trata únicamente del globo ese, ¿no? ¿Ah? Por supuesto, las comunas más ricas, ¿cierto? Hay algo de la ficción de la literatura de la década de los 80 que se empieza a ser real, digamos. Claro, el gran hermano, claro. Exactamente, Orwell, Bradbury. Sí, absolutamente. ¿Cierto? Claro. Pero en fin, bueno, entonces, volviendo a nuestro Kant, ¿no? Todo lo que leemos a él, digamos, ¿no? Es destacable, te fijas tú, que se trata incluso hasta de un doble tribunal, te fijas tú, o sea, ¿no? Porque es por el lado de la razón teórica y práctica. Y justamente con Kant, también aquí volveríamos a hablar de esa lógica que hay, te fijas tú, en la cartografía antropológica, ¿no? ¿No? Me refiero como una supuesta cartografía antropológica real, independientemente de que yo esté proponiendo esta, te fijas tú, cómo se fueron sucediendo las concepciones del ser humano. De que justamente lo que se está anunciando, te fijas tú, es, bueno, la dimensión fuertemente subrayada de la razón teórica y la razón práctica, ¿no? Porque entonces después Fichte, como su principal discípulo, va a hacer el giro de la razón teórica a la razón práctica. Y con Fichte, por decirlo así, como que va a tener lugar, digamos, ¿no?, por primera vez algo así como un anuncio, lo que va a ser el tránsito, digamos, ¿no?, histórico, digamos, no te fijas tú, de la vida contemplativa a la vida activa. Bueno, entonces, y eso se está preparando en Kant, y por eso es que el tribunal actúa en ambos. El tribunal de la razón teórica, que es la crítica de la razón pura, y el tribunal de la razón práctica, que es la concepción de la conciencia que está en la metafísica de la costumbre, en la teoría de la virtud. La conciencia es un tribunal. Mira, voy a leer aquí un pasaje que es como decidor, digamos, ¿no? A ver, ¿dónde está esto? Hay de la teoría de la virtud, metafísica de las costumbres. Cada hombre tiene conciencia y se encuentra observado y amenazado por un juez interno. Como también en respeto, atención unida a temor ante él. Y este poder vigilante sobre las leyes que hay en él no es algo que él mismo se fabrica arbitrariamente, sino que está encarnado en su esencia. Notable, ¿eh? ¿Te fijas? O sea, en nuestra esencia hay un juez,
¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Hay un juez. Y efectivamente, o sea, como que por eso te fijas tú la distancia, ¿no? Hay un pensamiento de Simone de Beauvoir, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, ¿no es cierto?, con la diferencia, pero abismal que tenemos con cualquier otro ente, ¿no? De Simone de Beauvoir, ¿no? Y aquí como que también se advierte en esto, te fijas tú, o sea, ¿cómo nos diferenciaremos incluso, por mucho que hoy en día haya la tendencia a igualarnos más bien con el animal o acercarnos cada vez más? Y eso yo lo comparto, me parece simpático, empático, más que simpático, me parece empático, ¿eh? Que tengamos una empatía cada vez más, ¿eh? Yo adoro a mis animalillos, digamos, ¿no? Bueno, convivo con ellos, son, en fin, ¿no?, parte de mi comunidad, los animalillos que me rodean. Pero te fijas tú, bueno, que en nuestra esencia hay un juez. Te fijas tú como diferencia de eso en lo humano, ¿eh? Bueno, entonces, muy particularmente eso. Lo sigue como su sombra cuando él pretende rehuirle, este juez, ¿no? Este juez que es tu conciencia. Un poco paranoide la figura. No, claro, bueno, pero igual nos pasa. O sea, yo creo que a Rodrigo Morales le pasa igual, ¿eh? No. A ver, pero, claro. En ese sentido somos todos medio paranoides, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cómo sería en Kant, ¿no? Claro. O sea, multiplícalo en comparación con nosotros a lo mejor por 1000. Claro. ¿No? Claro. Que es un poco lo que se va a destapar con esa obra increíble de Kafka, justamente el proceso, ¿no? O sea, que, la dimensión de que tú estás siendo acusado, pero no sabes de qué, no sabes de qué, ¿eh? Y el proceso es que el protagonista se lo pasa averiguando, digamos, ¿no?, en tribunales, ahí con los montones infinitos de papeles y con abogados y pagando al abogado y qué sé yo, digamos, ¿no? Y nunca llega a saber por qué, de qué se le acusa, ¿no? Y llega finalmente a la Corte Suprema y entonces los guardias que le impiden entrar le dicen que en la sala, digamos, no se está ventilando su cuestión, o sea que en definitiva va a llegar a saber, así que eso ya es como el cielo, digamos, ¿no? ¿Eh? Claro, pero lo que Y no juicio final, ¿eh? El juicio final. Pero lo que no queda en duda es que hay un juicio. Y claro, y entonces hay nada más que una luz, no, la obra de Kafka, ¿eh? Hay una luz ahí debajo de las puertas, ¿no? Entonces él sabe que allá está la luz divina, te fijas tú, el juicio final, ahí se está ventilando, pero no, ahí no se entra. Entonces, bueno, él se puede narcotizar con placeres y distracciones o adormecerlo. A este juez, ¿eh? ¿Eh? Lo puedes narcotizar, ¿eh? Está simpático eso. Porque desde el punto de vista del psicoanálisis no es así, digamos, ¿no?, que el consciente también es un vigía. Claro. Entonces, claro, si tú narcotizas porque te fumaste no sé qué cosa, claro, a este vigía, digamos, ¿no?, entonces el inconsciente comienza a pasar información rápidamente para arriba, digamos, claro, ¿no? Claro. Puedes engañar o luchar contra este super yo, digamos, paranoide que te está vigilando, pero que no te dice por qué, claro, tampoco. Y esas representaciones que comienza a pasarte controlando el inconsciente te van a alterar. Van a hacer algo desde el punto de vista freudiano, ¿cierto?, siniestro, claro, un Heimlich, ¿eh? Y van a terminar en la consulta de Rodrigo, ¿no? Algunas de esas personas. Muchos de ellos. Vamos a pasar el dato, dices tú. Claro. ¿Ah? Entonces, claro, él se puede narcotizar con placeres y distracciones o adormecerlo, pero no puede evitar volver a ratos sobre sí o despertar oyendo al pronto su voz terrible. El papá, ¿eh? El papá que hay en uno. ¿Eh? El papá, el juez, Dios. Claro. Es el Dios interno. Claro. Y de hecho para Kant va a ser un Dios interno. Claro. Porque ese juez es Dios. Pero ¿perdón? La culpa, que también es bastante transversal en esta cartografía. El temor a Dios, el temor a lo inmanente, el temor a lo trascendente, el temor al tribunal. Y tú lo decías en alguna parte del libro, como la conciencia surge también de la culpa, claro, del temor, de estar atento. Claro, claro. Sí, eso que es impresionante, ¿eh? Esa asociación de la conciencia con la culpa a mí me estremece. Y que, perdón, culpa en alemán, das Schuld, claro, ¿cierto? Que también es deudor. Claro. O sea, nacemos con una deuda. ¿Cierto? Claro. Somos deudores. Nuestro pecado original es la deuda, la culpa. Y eso es tan germánico, tan germánico. Sí, el alemán, por eso que no es casual, te fijas que estamos en Kant, digamos, ¿no?
de que Kant sea rigorista, así se describe, te fijas tú su pensamiento ético, el rigorismo kantiano, prusiano, te fijas tú una ética del deber. Aquí no se trata, como en Aristóteles, de que tú estés persiguiendo la felicidad, la eudaimonía, eso no puede haber nada menos alemán que eso, que implica que estés queriendo ser feliz, al diablo con tu felicidad. Claro. Tú tienes que actuar porque debes realizarlo, y aunque te haga infeliz, digamos, ¿no? Claro, es ahí el imperativo, digamos, Claro. el acto universal. El imperativo, y traducido, como dices tú, más encima, un imperativo categórico, ¿no? Actúa de tal modo que se justifique que lo que hacen todos lo debes hacer tú también. O sea, claro, actúa de tal modo que el motivo de tu acción pueda valer como ley universal. Claro. Que lo que tú haces se justifique que todo el mundo lo haga. ¿Eh? Una de las 5 formulaciones del imperativo es la crítica de la razón práctica, ¿no? ¿Cierto? Mira, aquí para terminar, ¿cierto? Él puede incluso en su caída más extrema, ¿cierto?, llegar tan lejos como a no ceñirse más a esa voz, pero oírla no lo puede evitar. La concepción de la conciencia como tribunal en Kant. Solo para comentar ahí, claro. o sea, podríamos de alguna manera decir que con Kant esta finitud tiene esta tensión de libertad, ¿cierto? Un deber que te permite, quizás como tú dices, no ese goce dionisiaco, sino quizás más apolíneo de la vida, ¿cierto? La libertad de seguir las directrices de la razón, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, esta suerte de cautiverio que se produce en esta razón, que también uno podría asociarlo históricamente al personaje Kant, ¿cierto? Y su vida en Königsberg, ¿cierto? Y su, yo no sé a esta altura si esto ya es mito real, digamos que nunca salió de Königsberg, ¿cierto? Y que cuando pasaba por ahí se ajustaban los relojes porque su precisión era absoluta. Entonces, hay algo también de el filósofo Kant, ¿cierto? En su propia obra. ¿Ah? Lo cual quizás podríamos decir de todos los filósofos, también de ti. ¿Sí? Sí. Bueno, ahí esa biografía de Kuno Fischer lo expresa muy bien, porque es como las primeras obras sobre Kant, digamos, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, ahí justamente la gente controlaba hasta la hora, ¿no?, cuando pasaba Kant. Y la vida de Kant, que tiene tantos aspectos que son muy, muy divertidos, digamos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, le tocó que había una cárcel, digamos, al frente de su casa, ¿no? Entonces, claro, a todos los presos, qué sé yo, los hacían cantar canciones, cánticos, digamos, no religiosos y todo lo demás, a distintas horas del día, ¿no? Y toda la protesta que eso suscitó de parte de Kant, digamos, ¿no? Todas las gestiones ahí con la municipalidad y qué sé yo, para que los presos no cantaran. Claro. Cosas muy divertidas, en fin, ¿no? Bueno.